Vamos a hablar ahora entonces de lo que es el SDRA o el síndrome de distrés respiratorio del agudo o la enfermedad de la membrana hialina del adulto, por así decirlo, porque también existe la enfermedad de la membrana hialina del niño. La definición como tal está dada por estos criterios que son los criterios diagnósticos de Berlín. ¿Listo? ¿Qué es esto o qué quiere decir esto? Los criterios de Berlín le dicen a uno que uno para pensar o para definir que un paciente que tiene una insuficiencia respiratoria aguda, además de eso, montó una respuesta inflamatoria severa y secundario a eso montó esto, que es el síndrome de estrés respiratorio del adulto, tenemos que cumplir con estos criterios. Primero, que el paciente eso le empiece de forma aguda, como lo dice. ¿Listo? Entonces es antes de 7 días de que se sepa que hubo la alteración a nivel respiratorio. ¿Listo? Siguiente, que el paciente tenga alteraciones en ambos campos pulmonares que sean consistentes con ocupación alveolar. Es decir, que tenga opacidades alveolares bilaterales en una radiografía, en un TAC, en ultrasonido, pero que yo vea que los dos pulmones están llenos de agua, los alvéolos por lo menos. Pues no va a ser de agua, sino de pus usualmente o de un material como tal inflamatorio. Y lo otro, pues que el paciente tenga un trastorno como tal instaurado de la oxigenación que puede ser leve, moderado o severo conforme a lo que ya habíamos hablado de cómo clasificar la insuficiencia respiratoria según la PAFI. ¿Listo? Aquí abajo lo que habla el New England, pues este artículo del New England, es que usualmente en estos pacientes uno habla de o más bien en estos pacientes digamos que hay ciertas indicaciones especiales o ciertas consideraciones especiales a la hora de montarles la ventilación mecánica invasiva en las cosas que uno le va a programar. ¿Qué quiere decir esto? Que usualmente se les pone un PIB elevado, que usualmente se les pone un volumen tidal bajito, una frecuencia respiratoria alta, etcétera, etcétera, cosas que ya vamos a hablar ahorita. ¿Cuál es la fisiopatología o qué es lo que conlleva a que un paciente desarrolle un SRA? Y la respuesta es básicamente se podría considerar como una sepsis localizada. Básicamente es que el paciente tiene una respuesta inflamatoria desregulada a nivel del alvéolo y esa respuesta inflamatoria desregulada genera una gran cantidad de concentración de células inflamatorias en el alvéolo y eso lleva a daño endotelial, daño de la membrana alveolar, extravasación, edema, etcétera, etcétera y a fin de cuentas el paciente digamos que se ocupa todo esto y genera la ocupación alveolar. Adicionalmente se ha visto que tiene que ver con la formación de microtrombosis, etcétera. A fin de cuentas, por todo lado que usted se imagine, el paciente con SRA se le está tumbando la oxigenación o la respiración. Estos serían los ejemplos de las placas que uno podría encontrar en estos pacientes, ocupaciones alveolares bilaterales, hay algunos que hablan incluso del patrón de alas de mariposa, cosas que se podrían encontrar en el TACAR, claramente aquí hay una infiltración, tenemos digamos que el broncograma aéreo instaurado acá y tenemos zonas de vidrio esmerilado aquí y aquí que me indican ocupación alveolar. En cuanto al manejo entonces del SRA, lo que habíamos mencionado, a estos pacientes hay que intubarlos y hay que ponerles como ciertas consideraciones especiales en la intubación. Primero, el volumen tidal que se les pone es bajito, ¿listo? ¿Por qué? Porque como yo tengo un paciente, digamos que está así, esta inflamación no solo genera que se me debilite la pared alveolar, sino que me acaba con el surfactante y al acabarme con el surfactante genera que haya una mayor predisposición a que este alveolo se colapse. Para yo evitar entonces que ese alveolo se colapse y para evitar generar una mayor lesión de la membrana alveolar, voy a buscar que ese alveolo esté uno inflado todo el tiempo, pero que los cambios en el aire que tiene al interior sean mínimos. Entonces, si yo le pongo un volumen tidal bajito, eso me asegura que el aire que yo le estoy metiendo no sea mucho y por ende no haya una gran distensión de la membrana alveolar. Segundo, un PIB mínimo de 5. El PIB es la presión positiva al final de la expiración. ¿Qué quiere decir esto? Que yo la fuerza con la que le voy a meter el aire va a ser alta, porque como yo tengo un paciente que tiene una gran resistencia secundaria a toda esa inflamación que tiene ahí, esa presión me asegura que ese alvéolo se mantenga abierto a pesar de no tener el surfactante. Entonces ya tengo el alvéolo abierto constantemente por la presión y le tengo un bajo volumen tidal para no generar una mayor distensión sobre el mismo. Manejo de líquidos conservadores, corticoides si se dan de forma temprana y evitar injuria mediada por ventilador. Algo importante que me faltó acá, perdón, es que la otra cosa que uno le ajusta a estos pacientes es una frecuencia respiratoria aumentada. Porque así, digamos, si yo hago una frecuencia respiratoria lenta, todo el tiempo voy a estar inflando y desinflando el alvéolo. Otra vez inflando y desinflando de una forma lenta. Lo que yo busco con una frecuencia respiratoria alta
y un volumen tidal bajito es que, como habíamos mencionado, mantener lo más estable posible la cantidad de aire que hay dentro de ese alvéolo y tenerlo abierto todo el tiempo con ese PIB que le estamos montando elevado. Esto del PIB elevado cada vez es más discutido, ustedes van a encontrar muchas bibliografías que dicen que eso ya no sirve, anteriormente se decía que llevarlos a 20, ya están diciendo que a 15, otros están diciendo que 15 es mucho, entonces a 12 y pues vamos a ver qué sucede con eso. Pero por ahora, digamos que la indicación es montarles un PIB elevado. ¿Qué tan elevado? Es lo que se está debatiendo, pero por ahora la indicación es que sea elevado ese PIB que se les monta.